Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Rodríguez Fuertes y yo soy estudiante del curso de Infancia y Adolescencia. Entonces, en este video lo que voy a hacer es que voy a hablarles de la sentencia Atala Rifo versus el Estado de Chile. Bueno, primero que todo, para empezar a hablar de esa sentencia, tenemos que remitirnos a los antecedentes. Primero, tenemos que decir que la señora Atala estaba casada con el señor López y ellos tuvieron en este matrimonio tres hijas. No se menciona el nombre de las niñas en esa sentencia, pues obviamente por cuestiones de privacidad. Solo se mencionan por las iniciales. Luego de esto, ellos se divorcian y al cabo de unos 2 o 3 años, la señora, quien estaba en ese momento conviviendo con las niñas, empieza una relación con otra mujer, una persona de su mismo sexo, la lleva a su casa y empiezan a convivir junto con las niñas, es decir, empiezan a tener una especie de familia homoparental, ¿cierto? Al darse cuenta de esto, el señor López lo que él hace es que instaura una demanda de tuición. Para ese caso la tuición sería la custodia de las niñas, en contra pues de la señora Tala. Lo que argumenta el señor López es que primero la señora Atala está desconociendo su calidad de madre y que está, digámoslo así, empecinada en ella y su condición sexual sobre el derecho de las niñas. Eso es uno de los argumentos que él expone ante el juez. Otro de los argumentos es que ella no está contemplando, la señora Tala, no está contemplando la posible discriminación a la que van a ser sometidas las niñas en un futuro o en ese momento. También que ella, por su condición de homosexual, desmerece calidad de madre. Y por último, también expone que las niñas podrían sufrir un trauma a futuro porque están en una familia homoparental y no están llevando o no están teniendo claro el rol paterno y el rol materno en una familia tradicional. Todos esos son los argumentos que expone el señor López. La señora Atala obviamente también refuta los argumentos e indica con argumentos, con estudios científicos que se han hecho sobre estos temas, que en primer lugar no se conoce ningún tipo de trauma psicológico, sentimental, comportamental, conductual que se tenga sobre estudios de familias homoparentales. También indica que ella en ningún momento está desconociendo su calidad de madre y que ella puede ser protectora y guardadora de las niñas siendo una persona homosexual. En fin, esto es obviamente argumentos y contraargumentos. El juez obviamente practica las pruebas. También hay en la primera instancia, también hay un pequeño cuestionamiento por parte de la señora Atala hacia el juez y eh, hace que este juez como tal este proceso que se recusa al juez. Entonces esto pasa a conocimiento de otro juez y al final pues se decide por darle la custodia a la señora Atala. Bueno, una parte muy importante que se me olvidó decir fue que evidenciando las pruebas se dieron cuenta que uno de los argumentos del señor López, que era la discriminación de las niñas, no se veía, se investigó y no estaban siendo discriminadas ni en su entorno familiar, ni en el barrio donde vivían, ni en el colegio, no tenían ningún tipo de discriminación. Bueno, y entonces el juez también decidió, a partir obviamente de este argumento, porque él indicó que él tenía que basarse en derecho probado y hechos en esos y los hechos de ese momento. Él no podía referirse a si iban a ser discriminadas en el futuro porque son hechos que todavía no habían ocurrido. En vista de que el primer juez
le dio la tuición a la señora Atala. Entonces se fue esto a una segunda instancia, el señor López apeló y esta segunda instancia no tuvo mucho fondo como tal. Los mismos argumentos, los argumentos para la apelación fueron los mismos y el juez de segunda instancia lo que hizo fue corroborar lo que había dicho el juez de primera instancia y volvió a darle la custodia a la señora Atala. En vista de esto, el señor López se fue a una tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia del Estado chileno. En ese momento, los que tenían que resolver el caso eran 3 jueces. Entonces, estaban... lo que dijeron estos 3 jueces fue, al final, les resumo un poco, le dieron la custodia al señor López y ellos lo dieron porque 2 votaron a favor y 1 en contra. Los argumentos que ellos utilizaron para decir esto es que los jueces de primera y segunda instancia habían desconocido la discriminación que esto había provocado. No se sabe como tal, porque la sentencia no lo dice, si ya habían brotes de discriminación, pero ellos lo que dijeron era que esa discriminación a futuro sí se producía. En fin, esos argumentos la señora Atala los consideró completamente fuera de base, completamente salidos de contexto. Ella consideró que le estaban privando de la custodia de las niñas, más que todo era por su orientación sexual. En fin, todo esto pasó y la señora Atala en el año 2010 instaura la demanda contra el Estado chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es que vaya a ser una cuarta instancia, de hecho ellos lo argumentan muy bien en las consideraciones de la Corte de la sentencia y ellos dicen que ellos no son una cuarta instancia, que ellos lo que van a hacer es velar porque en ese proceso de justicia que hubo en Chile, sí, a la señora Atala en algún momento se le vulneró o amenazó o no se le reconoció sus derechos a la igualdad, el derecho a la intimidad, el derecho a tener una familia y no ser separada de ella, el derecho a la vida familiar y el derecho a tener garantías en un proceso de justicia. Esos son los derechos que iba a reconocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se habían entonces violado o se habían maltratado. Obviamente la Corte lo que hace es cita a las partes, que en este caso es el Estado chileno y la señora Atala Rifo, y evalúa obviamente también los argumentos, practica las pruebas. Una de estas pruebas también es que llama a las niñas a declarar. En este caso solamente pudieron declarar 2 de las 3 niñas. Para este caso ya las niñas tenían un mayor criterio porque ya eran unas adolescentes. Cuando este proceso inició en el año 2003. Las niñas nacieron en el año 1996, 96, 98 y 99. Entonces, las niñas cuando estaban en sus procesos de primera y segunda instancia eran todavía unas niñas de 5, 6, 7 años, ¿cierto? Pero en ese momento ya eran niñas de 13, 14 y 17 años. Entonces ya podrían haber, ya tenían un mayor criterio. Entonces, también las llamó, las citó, les practicó una entrevista y ellas también dieron su punto de vista. En todo esto, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo fue que a la señora Atala se le había violado su derecho a no ser discriminada, su derecho a la igualdad, su derecho a tener una vida y el derecho también a las niñas a tener una vida familiar, a tener una familia y no ser separada de ella. Contempló todos los argumentos, contempló las evidencias científicas que había aportado el proceso de la señora Atala, estudios científicos que se han demostrado, estudios psicológicos
que han demostrado que las parejas homoparentales no tienen ninguna restricción a la hora de formar una familia, a la hora de criar a sus hijos. Entonces, todo esto, lo que finalmente sortió fue el triunfo de la señora Tala contra contra el Estado chileno. Con eso no es que le hayan dado la custodia a la señora Tala, porque ella, y la corte también lo reconoció, dijo que en ningún momento que se estaba haciendo referencia al proceso de custodia, que eso ya había pasado, sino al reconocimiento o violación de esos derechos que había tenido el Estado chileno con ella. Lo que se hizo la señora Tala fue que en la misma demanda hubo algunas cuantías, como por ejemplo el daño psicológico que ella había sufrido, también que ella tenía un apartamento en el cual no pudo arrendar todos esos años porque era donde recibía las visitas de las niñas, medicamentos que había comprado y facturas medicamentos y facturas que había tenido que costearse por el trauma psicológico y las terapias que ella tuvo que afrontar en base que ella había perdido la custodia de las niñas. Entonces todo eso lo reconoció también la Corte Interamericana. Esto fue, fueron valores en dólares, y lo reconoció. También dijo dentro de la sentencia, en lo que resolvió, que el Estado debía darle unas disculpas públicas a la señora Atala. También reconoció e indicó que el Estado debía tener más garantías en la parte de administración de justicia con sus ciudadanos, y también que debía implementar políticas públicas para la no discriminación, el Estado chileno. Bueno, esto como tal pues fue digámoslo así, las enseñanzas que me dejó esta sentencia. Es una sentencia muy interesante. Aquí en Colombia también pudimos ver este tipo de batallas jurídicas, por ejemplo, las que ha tenido los grupos LGBTI, las victorias que han tenido con las sentencias SU de la Corte Constitucional. Pues ya les garantizaron el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, lo que en realidad la enseñanza que deja esto es que en ningún momento una pareja por el hecho de conformarse por dos hombres o por dos mujeres va a desconocer su calidad de padres. Habrá algunos casos en los cuales pudo haber algún tipo de maltrato, pero ninguna familia está exenta de este tipo de adversidades, sea homoparental, sea o heterosexual. Entonces, la verdad, el documento es muy interesante, deja muchas enseñanzas. La señora Tala en ningún momento se rindió, y pues esto fue lo que puedo decir pues de esta sentencia. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, hasta una próxima, hasta luego.